Soy Tayel Luisina Baldoche Antuna, tengo 19 años y estoy cursando una carrera para ser docente y técnica profesional en producción agropecuaria. Me gustaría compartir mi historia y mis experiencias en mi viaje escolar. Todo comenzó un lunes 11 de abril, en el año 2005, naciendo con 7 meses y medio de urgencia. Estaba acompañada por mamá, papá, mi hermana mayor y mi hermano del medio. Durante toda mi niñez siempre me recuerdo rodeada de mucho amor y muchos perritos. Así comenzaba mi socialización primaria. Según Silvina Gibberts, en el ABC de la pedagogía, este proceso se da en el seno familiar donde el niño adquiere el lenguaje y ciertos esquemas para comprender y actuar sobre la realidad. Internalizan el mundo de los otros. Si bien esta socialización varía de una cultura a la otra, de un grupo social a otro y de una época a otra, siempre tiene un componente emocional o afectivo muy intenso y los aprendizajes producidos en esta etapa de la vida son difíciles de revertir. Se trata de la socialización que los niños reciben de su familia o de las personas que los cuidan. Junto a mis hermanos di mis primeros pasos. Mis padres me enseñaron mis primeras palabras, mis primeros hábitos y valores. Ahora, refiriéndome a la educación formal, este concepto se entiende como todos aquellos procesos educativos que tienen lugar en la institución escolar, sea esta inicial, educación primaria, secundaria básica, polimodal, terciaria y o cuaternaria, la cual serían los posgrados. Mi experiencia en la misma comenzó en el año 2010, sí, en salita de 5 de nivel inicial. No tengo tantos recuerdos de años anteriores, pero lo que sí tengo presente es que a mis primeros años de jardín no asistí, debido a que me costaba muchísimo adaptarme. Mis padres me llevaban y no había caso de que me quede porque llegaba a la puerta y me largaba a llorar. Así es como comenzó. Un día de marzo, en el año 2010, en el Jardín de Infantes número 905, Sarah Chamberlain de Eccleston. Recuerdo ir caminando hasta el jardín con mis padres. Como vivíamos a unas cuadras, llegamos enseguida. Ansiosa y un poco asustada, le tomaba de las manos a mis padres hasta llegar a la puerta. Una señora llegó, su nombre era Carolina. Me tomó de la mano para llevarme con mis compañeritos. Nada era como lo imaginé. Era un lugar súper agradable, repleto de juguetes, colores, carteles y muchos niños. Los recuerdos que tengo sobre esta etapa solo me hacen pensar en la escuela nueva o activa, donde estaba muy marcado el paidocentrismo, el trabajo colectivo, la centralidad plena en el alumno y en donde los conocimientos se refuerzan mediante la acción y la investigación. Con el paso del tiempo, pude hacer muchos amigos. Recuerdo estar cómoda en el lugar, pero no sé por qué. Nunca hacía los dibujos, carteles y cosas que la seño me pedía. En cambio, en casa no era lo mismo. Todas las paredes estaban rayadas con mi nombre y había muchísimos dibujitos míos. Debido al anterior mencionado, mi directora tuvo que hablar con mi mamá, ya que si no completaba mi carpeta antes de que termine el año, iba a repetir. Recuerdo la frase que mi mamá me dijo: "Vos te vas a quedar un año más en el jardín y todos tus compañeritos van a ir a la escuela". Muerta de miedo por no poder ir a la escuela, mi cabeza cambió. Como pude, llené mi carpeta y todos los dibujitos que hacía en casa, ahora también los hacía en el jardín. A esta vivencia la relaciono con la pedagogía conductista, parafraseando a sus principales exponentes, los cuales son Pavlov, Watson y Skinner. El aprendizaje se puede lograr cuando se exhibe una respuesta apropiada posterior de la presentación de un estímulo ambiental específico. Es decir, que se iguala el aprendizaje con los cambios en la conducta observable. En pocas palabras, ante determinado estímulo se da una respuesta, es decir, un cambio de conducta. Gracias a las palabras de mi madre y de su apoyo continuo, para fines de diciembre del mismo año era egresada y estaba terminando mi educación en el nivel inicial. Fue una etapa muy corta, pero una muy linda, convivencias inolvidables. En el siguiente año, en el 2011, en el cual comencé mi socialización secundaria. Según el libro de Pedagogía, la educación ayer, hoy y mañana, la socialización secundaria se centra en el lugar de los individuos en la sociedad y también se relaciona con la división del trabajo. Este tipo de socialización
constituye el proceso por el cual los individuos obtienen un conocimiento especializado, por lo que requiere la adquisición de un vocabulario y de unas pautas de conducta específicos para cumplir un determinado papel. A veces sucede que algunas pautas de conducta propuestas por las instituciones encargadas de la socialización secundaria colisionan con las pautas interiorizadas durante la socialización primaria. El conflicto es difícil de resolver, y Becker y Luckman destacan que las pautas asimiladas en la socialización primaria son difíciles de revertir, precisamente por los vínculos afectivos que intervienen en este tipo de socialización. Retomando con mis vivencias, en ese entonces mi yo de 5 años gritó por dentro: «¡Empiezo la primaria!». Recuerdo llegar con mi guardapolvo blanco y 2 trencitas en mi pelo a un lugar enorme. Años después supe que se trataba de la escuela primaria número 33, llamada Enrique Udaondo. Había muchísima gente, yo no conocía a nadie. Las señas ahora tenían guardapolvo blanco como yo, ya no era azul de a cuadros. Nos hicieron poner en filas. Cantamos los himnos y nos presentaron a la bandera. Luego llegamos al salón. Me senté con una compañerita nueva. Todos nos sacaban fotos. Yo, muerta de vergüenza, le dije a mis padres que ya se podían ir. Mi señorita Sonia fue súper amable todo el año. Siempre me atendía y me ayudaba en todo. En esta etapa sigue la escuela nueva o activa, en donde el docente es mediador, facilitador y orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos exponentes de esta corriente son Rousseau, quien dice que la educación es el camino idóneo para formar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y deberes. Otro gran exponente es Froebel, quien centralizó su estudio sobre todo en la educación preescolar y fomentó el desarrollo de los niños a través de ejercicios, juegos y cantos al aire libre. Retomando con mi narrativa, meses después se acercó el primer acto. Recuerdo que algunas compañeritas eran damas antiguas, con sus vestidos hermosos. A mí nunca me eligieron para actuar de dama antigua, pero yo era feliz igual, vistiendo de indiecita o vendiendo empanadas. Aunque al principio me costó mucho, me adapté súper bien al nuevo lugar. Pasaron 2 años más, ahora estaba en tercero. Recuerdo que no me costaba mucho aprender, me encantaba ir a la escuela. En cambio, no quería faltar nunca ahora. Meses después se acercó un nuevo acto, me tocó ser motomandados y llevé mi bicicleta al cole. Estaba súper contenta y un poco nerviosa también. Mi papá me hizo una cajita en la parte de atrás de la bici. Finalmente, mi primaria terminó en 2016. Fue mi último año de ingresar a la 1 de la tarde y salir a las 5 de la tarde. Fue el grado que más me gustó. Con mi seño Miriam aprendí muchas cosas. Aunque a veces se enojara y gritara fuerte, yo la quería mucho. Mi primaria fue una etapa hermosa. Si bien algunos de mis docentes en ese entonces me hacían vivir mucho un modelo de escuela tradicional, en donde cada clase estaba organizada, ordenada, programada, estando muy marcado el enciclopedismo y magistrocentrismo, teniendo una educación estructurada y autoritaria. Pero no todos los años fueron lo mismo. Por eso me llevo los mejores recuerdos para siempre en mi corazón. Año 2017, empecé la secundaria. Mis papás decidieron que siga en la misma escuela, pero esta vez en el turno de la mañana. Recuerdo que la noche anterior al comienzo de clases no pude dormir casi nada de lo ansiosa que estaba. Un lunes a las 6 de la mañana desperté. 7:30 de la mañana ya estaba formando en la escuela. Ahora era para mí la secundaria número 2, Enrique Udaondo. Recuerdo asombrarme de la cantidad de chicas y chicos que había. Sonó el timbre y nos dirigimos cada uno al salón, que le correspondía obviamente. Las señas ahora eran profesoras. Tenía muchas materias nuevas, me encantaba todo de la secundaria. En esta parte voy a referirme a la pedagogía de la liberación o crítica. Siendo su principal exponente Paulo Freire, esta corriente surge como transformación del mundo por medio de una nueva educación, que le ayude al estudiante a ser crítico y a transformar a la sociedad para mejorarla. Totalmente en contra de la educación bancaria, donde el diálogo ahora es una estrategia. Vivencié de lleno ese ida y vuelta activo entre alumno-docente, que sin dudas era un intercambio súper rico en conocimientos nuevos adquiridos. Siempre en las materias que más solía pasar esto
eran todas las relacionadas al ambiente, animales o la física, como por ejemplo biología, físico-química, entre otras. El intercambio solía darse cuando la profesora iba explicando y preguntando. Yo siempre respondía y todo lo que no sabía se lo preguntaba. No participé en ningún proyecto, pero me hubiera encantado hacerlo. Pasaron 2 años más. Fui creciendo y me iba dando cuenta que no todos mis compañeros y compañeras eran amables. Algunos hacían bullying, otros robaban los útiles e incluso algunos se agredían físicamente entre ellos. Llegó el año 2020. Tocaba elegir modalidad. A mí me encantaba todo sobre los animales, la naturaleza y el ambiente, como ya lo mencioné. Así que decidí elegir naturales. Una semana después de empezar las clases, y justo a un mes de cumplir mis 15 años, anuncian que vamos a tener una cuarentena debido a un virus llamado COVID-19. No entendía nada. Nos dieron tareas virtuales por 2 semanas, lo que se terminó convirtiendo en un año entero. Muchísimos trabajos prácticos, yo solamente hacía los de la materia que me gustaba. Aquí se inserta la pedagogía constructivista, la cual sostiene que el alumno ya no es visto como un ente pasivo, sino como un ente activo y responsable de su propio aprendizaje, el cual se construye por sí mismo. Un gran exponente de esta teoría es David Ausubel, que propone la teoría del aprendizaje significativo. Para David, el aprendizaje significativo cuando tienen en cuenta los saberes previos de los alumnos, ya que esto es condicionante para aprendizajes futuros. En mi experiencia, mis docentes generaban espacios de debate, nos daban ejemplos de mapas mentales y nos hacían hacer trabajos integrando materias y temas vistos previamente. Año 2011. Estaba en quinto. Todos mis compañeros pasamos de año, ya que debido a la pandemia no pudieron evaluarnos. Dividieron el salón en 2 burbujas, íbamos a clase una semana sí y otra no. Una semana de 7:30 a 9:30 de la mañana y cuando me volví a tocar que vaya era de 9:40 a 11:50 del mediodía, o incluso una menos 10 cuando tenía la quinta hora. No me gustaba para nada cómo era esa modalidad de clases, ya que en la semana de descanso perdía la continuidad de estudiar y hacer tareas. Era volver a empezar de cero con todo. Finalmente, llegó el año 2022, mi último año de secundaria. Pude aprobar todo lo de quinto. Costó muchísimo, pero se logró. Siguiendo con constructivismo, Piaget realza la figura del conflicto cognitivo como origen de la motivación por aprender. En cambio, Brunner dice que el aprendizaje es un proceso activo de asociación y construcción. Para él, el aprendizaje es espiralado, es decir, continuo. El significado se construye a lo largo de toda la vida. Hoy puedo decir que es así. Sigo aprendiendo y me retroalimento todos los días, informándome mucho de todo lo que me gusta y siempre relacionando con experiencias vividas, para así poder lograr un aprendizaje significativo. En ese entonces era lo que hoy se dice ser promo. Junto a mis compañeros nos hicimos unas camperas muy lindas para lucir en la escuela. Se vinieron las famosas fiestas promo, juntadas, peñas, organización del egreso y muchas cosas más. Fue el año más lindo y también el que más me costó. Tuve un viaje de fin de curso, fue en Cañuelas. Viví una experiencia hermosa junto a mis compañeros. El 9 de diciembre del mismo año fue mi egreso. Estaba súper conmovida. No podía creer que ya se cerraba esa etapa. Fue un año inolvidable. Al finalizar esta gran etapa me quedaron presentes los 4 pilares de la educación. Como número 1, aprender a hacer, para influir en nuestro propio entorno. Número 2, aprender a conocer, adquirir los instrumentos de la comprensión. Número 3, aprender a convivir juntos para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas. Y por último, número 4, aprender a ser. Integra elementos de aprender a hacer, a conocer y a convivir juntos. Mi término en la secundaria fue en el año 2023, cuando aprobé la última materia que dudaba. No me la olvido más, química del carbono. En el año vigente, 2024, decidí anotarme en una carrera. Al principio no sabía cuál, solo tenía en claro que quería estudiar algo. Fui en busca de biología, ya que no estaba abierta la carrera que quería, elegí profesorado de educación secundaria, técnico profesional en producción agropecuaria. Con más dudas que certezas, me adentré en una carrera que al día de hoy es incluso más de lo que yo quería. Y me encanta que así sea.
Gracias a esta carrera pude adquirir un montón de conocimientos que antes ni siquiera sabía que existían. Quiero dejar en claro dos conceptos que tengo muy presentes: el de educación y pedagogía. Empezando por educación, es un fenómeno necesario e inherente a toda sociedad humana, para la supervivencia de todo orden social. Sin educación, cada individuo, cada familia o cada grupo social tendría que reconstruirse por sí solo, el patrimonio de toda la humanidad. En cambio, la pedagogía es la ciencia práctica cuyo objeto de estudio es la educación. También se puede definir como la ciencia que se ocupa del quehacer educativo y se nutre de otras disciplinas, como la psicología, sociología y antropología. Un poco de todo esto es mi historia, con momentos lindos y feos, pero todo lo que pasé me hace ser mejor.